Bien, dice la palabra así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire, el tema de hoy se trata o se llama: tendremos una conversación incómoda. A nadie nos gustan las conversaciones incómodas, pero la vamos a tener hoy. Puede ocupar su lugar. ¿Sabe de qué quiero hablar? De lo que poco se habla, de la muerte. Porque si bien o mal, nos da miedo morir. Nos da miedo. Es más, hay gente que ni siquiera lo piensa. Dice: no, hermano, ni lo mencione. Esas cosas dan miedo. Y sí, dan mucho miedo. Pero en mi larga trayectoria de vida he estado constantemente, créame, constantemente cercano a la muerte. Puedo decir que desde los 8 años en adelante yo estuve muy cercano a la muerte. Y no estoy hablando de la mujiganga, sino de la acción. Muy cercano a la muerte. Vi familiares, gente, amigos, conocidos, allegados, contrarios, morir. Algunos en mi cara, otros a la distancia y otros por noticias lejanas. Pero toda mi vida he estado constante cercanía a la muerte. Perdí a toda mi familia. Dentro de unos días en el desayuno, se lo paso como spoiler, ahí voy a estar compartiendo parte o lo más que pueda de mi testimonio. Así que usted va a entender mucho de lo que yo le estoy diciendo hoy. Yo perdí a mi mamá, perdí a papá, perdí a mi hermano, perdí a mis tíos, perdí a mis abuelos maternos y paternos. Todos están muertos. Así que repito lo que dije al principio: he tenido una cercanía con la muerte. Pero de las muertes que más me han impactado, ¿sabe cuáles son? La muerte de mi padre. Él murió en Cristo Jesús, al igual que la mayoría de mi familia, gracias a Dios. Pero él estuvo al servicio de Dios. O sea, no solamente fue un oyente, un creyente, un miembro de iglesia, sino que él fue un predicador, un pastor y predicador. Le gustaba todos los días compartir el evangelio. Para mí era impresionante su vida porque él vivía con úlceras gástricas. El mismo médico le dijo: Jesús, tú ya no debes de hacer eso que los cristianos llaman ayuno. Tú debes de estar comiendo a las 7 de la mañana y a las 9 y a las 12 y a las 2 y a las 4 y a las 6. Cada 2 horas quería que estuviera comiendo entre comidas, colaciones y postres y antojos. Así que a mi papá no le importaba nada de eso, hermanos. De todos modos ayunaba todos los días. Era un hombre que estaba al servicio de Dios a la hora que fuera. Parecía Oxxo. A todo momento él estaba abierto a una llamada, a una consejería. E incluso cuando alguien le pedía: hermano, necesito un consejo, decía: pásame tu número. Pero si Dios me habla a las 3 de la mañana, escucha bien, a esa hora te voy a despertar. Así que manténme en ruido tu celular por lo menos un mes, porque a la hora que Dios me hable, yo te voy a hablar a ti. Y hablaba en muchas ocasiones. Gente que lo conoció de otros estados decía: eso que dices es cierto, porque yo le marqué un día. Hablaba con un amigo de mi papá, ahora amigo nuestro también. Hace unos días tuvo una situación en su casa y unas sombras por ahí espantaron a sus hijos. Y me habló a la 1 de la mañana. Me dijo: hermano, por favor, discúlpame a la hora que te estoy hablando, pero si estuviera tu papá. Le dije: mira, papá no está, pero el ministerio sigue vivo y sigue con las mismas reglas. A la hora que marques, a la hora que escribas. Si no estoy ocupado o durmiendo ya en un dado caso, te atenderé. Te lo aseguro que estaré para darte una llamada, un consejo, un mensaje, algo, lo que sea, para amortiguar la circunstancia que estés viviendo en ese momento. Y mi papá era de esas personas. Era de todos los días estar constantemente compartiendo el evangelio. Él decía algo que
en mi persona no pasa, no sé si aquí alguien puede pasar lo mismo, pero mi papá decía que si un día no compartía, el aire le faltaba. Fue el trato que Dios tuvo con él. Cuando él vino a Cristo, el Señor le preguntó: ¿cuántos días a la semana quieres respirar? ¿Qué contestaría usted? Ay, Señor, los lunes no me gustan. El inicio de clases, me siento todo cansado. Mejor desde el martes. Y imagínate qué bonito sería eso. Mañana lunes sin respirar. Y el martes, como por arte de magia, te despertaras. Mi papá contestó lo que lógicamente cualquiera de nosotros contestaría. ¿Qué contestaría usted? Pues diario. Yo no quiero perderme un día. Sean buenos o sean malos, yo quiero respirar diario. Bueno, entonces el Señor le dijo: diario vas a predicar. No todo va a ser escenario, no todo van a ser eventos, no todo va a ser con fraternidades, campañas evangelísticas, no todo va a ser cruzadas evangelísticas. A veces va a tocar uno por uno, a veces va a tocar experiencias raras, a veces va a tocar cosas ilógicas a lo mejor. Pero Dios le dijo a mi padre: todos los días vas a tener que hacerlo. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que yo venga por ti, o vea que he logrado en ti lo que yo proyecté. Porque hay algo muy interesante, iglesia. Usted puede proyectar una vida para usted. No sé, usted quiere ser el próximo Jara, no sé, usted quiere ser diputado, usted quiere ser arquitecto, albañil, no sé, lo que usted quiera hacer. Pero puede que no sea lo que Dios ha designado que usted va a hacer. Nuestras vidas han sido designadas, escúchelo, conforme al propósito de Dios. O sea, cada persona que está aquí tiene un propósito. Yo, sabe algo, desde muy pequeño le he tenido fobia al micrófono. Tengo una voz que parece micrófono, que sin micrófono me escuchan. Así que imagínense a un fideíto de 1,10 m con esta voz. Así que yo tuve mucho complejo, le tenía pavor pasar al público. Tenía miedo a hablar en las efemérides de la primaria. Cuando supe lo que era el dinero, yo sobornaba a los maestros. Le decía: a mí no me pases a esa cosa. Mira, yo te doy para el refresco, pero a mí no me pases a dar un anuncio. Tartamudeo, me nervio de ver tanta gente. Así que no quiere decir que ahora lo he superado. La verdad, siempre estoy nervioso. La gente dice: pero lo vemos tan serio, hermano, tan seguro de sí mismo. Ese es el puro cascarón. Yo por dentro a veces no sé ni siquiera qué decir ni qué hablar. Repito, en muchas ocasiones tartamudeo hablando con las personas, pero no sé qué pasa, que al subir por el estrado todo cambia, todo se transforma en mí. Y es como el movimiento feminista dice, un empoderamiento, algo terrible que pasa en mi cuerpo, y toda la pena, todo se me quita en un momento. Pero repito, aún está ahí la persona insegura, la persona que tiene miedo, la persona que tartamudea, la persona que tiene inseguridades. Porque el hecho de usar saco y vestirse, no vaya a pensar que somos las personas, que lo hemos logrado todo. Hay muchas inseguridades, hay muchas cosas por las cuales trabajar. Pero en mi caso de mi vida, yo quería ser arquitecto. Yo ahora que estoy en la vida adulta, por así decirlo, le digo a mi esposa y a los amigos: me hubiera encantado ser arquitecto, me hubiera encantado ser diseñador de interiores, me hubiera gustado, no sé, a lo mejor y meterme a algún rulo de la política. Pero ahora que estoy en esto, y que yo mismo me sorprendo cómo puedo subirme a un escenario, hablar con una persona, hablar en un público, hablar en una multitud y ser tan dinámico para poder hablar. No traer libreta, tablet, más allá que lo que el Señor me haya dado y lo que Él quiera hablar. Es algo que, créame, yo le estoy compartiendo y una parte de mí está: wow. Oye, si eres retímido, ¿de dónde sacas? Una parte de mí está así. ¿Cómo es que hablas como perico? Si a veces en la casa cuesta para sacarte unas 2, 3 palabras. No lo sé.
pero simplemente sé que este es el lugar donde Dios toda su vida quiso traerme. Este es el sitio, este es el mundo, este es el lugar. Y aquí encontré el propósito de Dios. El poder pregonarle a la gente, hablarle a la gente, a lo mejor de una manera distinta, de un modo distinto, para que vean otro ángulo diferente, para poder que alcanzar todos juntos lo mismo. ¿Qué hay que alcanzar? No el éxito. Hay gente que piensa que es tener casa, que es tener coche, que es tener carro, profesión, a la familia tranquila, con buena ropa. El éxito se encuentra, ¿sabe cuándo? Cuando encuentras el propósito por el cual fuiste creado, para predicar, para enseñar, para instruir, para lo que sea que Dios te haya llamado en esto. Créeme, iglesia, Dios no te llamó solamente a que ocupes un lugar en la silla, a que domingo tras domingo los diáconos ya hasta saben dónde te gusta sentarte y hasta te apartan tu lugar porque saben dos cosas: que ese es tu lugar y que tú vas a llegar tarde, y por eso te lo apartan. Y a lo mejor porque les caes bien, o eres familiar de ellos y dicen: no, aquí no, porque se sienta aquí mi sobrino, y ponen bolsas y el pan y las tortillas y las clayudas ahí para que cuando lleguen tarde, cuando lleguen, se sienten ahí en ese lugar. Escucha, el lugar es bonito, pero no es el lugar el que te hace hijo de Dios. No es el grito que tú das el domingo. Créame que me encantaría predicarte otras cosas y tengo muchos temas que compartirte, pero el Señor siempre me insiste en este. Diles que no se olviden de lo que les mandé a hacer, porque somos bien distraídos. Pareciera que todos tenemos TDAH. Cuando se trata de Dios te va a dar, recibo. Pero cuando se trata, pero tienes que hacer, como que dice, yo también. Eso me incluye a mí, que soy de la Sierra Mije y no sé leer y nunca fui a la iglesia, a la escuela. Sí. ¿A poco eso me incluye a mí, que ya tengo 60 años? Sí. Pero a los de 70 igual, también. Es más, incluye a los de 9 años en adelante, porque de los 9 para adelante un niño ya no hace travesuras, ya sabe lo que hace. Y por lo tanto la maldad ha entrado en él y por lo tanto puede perderse, puede llegar a perderse. Hoy en día en Estados Unidos están ya juzgando a niños de 15 años, a penas de cárceles, ya no a un reformatorio, no, ya los meten a la prisión. Porque hoy la maldad es tanta que las leyes han tenido que reformarse, que han cambiado los parámetros. Ahora, este parámetro no ha cambiado. Este sigue siendo el mismo. Y diciéndote la descripción de mi padre, un hombre que humildemente puedo decirte recorrió 2 veces la República. Lo invitaron muchísimas veces al extranjero. Él nunca quiso, nunca aceptó una invitación fuera de México. Tenía las llamadas, tenía los contactos y decía: no, hasta que yo acabe México. Pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, estado por estado, sierra por sierra, yo voy a predicar hasta que acabe. Entonces Dios me dará otro lugar o me iré con él. Un hombre que todos los días estuvo en una comunión con Dios. ¿Por qué digo que me admira su muerte? Porque fue de los pocos que yo he escuchado que Dios les manda a decir: ya nos vamos. Por lo regular, la muerte te agarra de surprise, de imprevisto. Cuando estás velando a tu muerto, dice: ¿pero qué pasó? Si apenas ayer lo vi. Pues sí, de todos modos se murió. O sea, no porque lo hayas visto, ay, no se puede morir porque lo vi ayer. No, la gente se va en un abrir y cerrar de ojos. Y escucha bien esto, iglesia joven. Esto también te incluye a ti. Ahorita estás en tu etapa de no sé quién soy, estoy buscándome. Pues apresúrale, porque te puedes morir mañana. Cruzando el puente del Cobao, imagínate que se caiga y te vas con el puente. Suena chiste, pero ¿a poco creen que los del tren descarrilado sabían que se iban a morir? Vámonos a morirnos hoy, agarra todas las cosas que nos morimos. No,
Ellos juraban que llegaban a su destino. Muchos de esos eran turistas que agarraron el tren para saber qué se siente viajar. Y la muerte les sorprendió. No para el que está en Cristo. Porque debe de saber que la muerte en cualquier momento puede llegar. Pregunto eso: si hoy llega, jóvenes, ¿qué le vas a dar a Dios? Tus quejas. Es que yo nunca supe, Dios. Por eso la Biblia dice: guarda tu corazón, primer requisito. Porque de él mana la vida, de él va a manar todo el plan de Dios. Y si tú empiezas a meter basura en tu corazón, hay muy buenos oradores en internet, pero también hay muy malos, y son muchos. Muchos que te malinforman, muchos que solo te confunden. Y tengo a muchos que yo admiro, pero también sé que escucharles de ellos. ¿Por qué? Porque también me llevan a claudicar en un doble pensamiento. Y Dios necesita gente veraz. Dos, necesita gente decidida. Gente que diga: ahorita sí, al rato no. Dios, a esa no le sirve Dios. Gente que piensa de: bueno, voy a tener altas y voy a tener bajas. No le sirve a Dios. Le sirve gente que diga: yo me voy a empeñar en cambiar. Me voy a empeñar en llegar al reino de los cielos, porque después de esta vida habrá eso. Y nada de lo que yo haga o haga aquí me va a dar la satisfacción de lo que va a pasar allá. Por lo tanto, yo tengo que esforzarme aquí. Mis sueños son importantes, claro que lo son. Mis metas personales, claro que son importantes. Pero lo más importante es que si la muerte te sorprende, te puedas ir con el Señor. Le decía a nuestro amigo de milicia, él está ansioso porque Dios lo use. Está ansioso por salir a predicar. Y en una conversación le decía: ¿qué pasaría, Abraham, si el Señor dice: me ama así, no vas a salir nunca, y quiero que me sirvas en el no hacer nada? ¿Le servirías? Y él guardó silencio y dijo: no entiendo, pastor. Dijo: sí, imagínate que Dios te diga que tu servicio es nunca salir. Es más, que tu servicio sería nunca más tocar un instrumento. Simplemente sería sentarse en una silla. ¿Lo seguirías haciendo? Y lo pensó y le dije: respuesta correcta, piénsalo. Porque seguir a Cristo es que Él va a poner cualquier regla, y muchas de esas van a ir en contra de tu propia voluntad. Vayan a ir en contrario al concepto humano. El concepto humano es: lucha, estudia para que seas alguien en la vida. Y la Biblia dice que tú ya naciste siendo alguien. Desde antes del vientre de tu madre, que te conocí, así que no eres un desconocido. Te santifiqué. ¿Y qué? Y te di una profesión: profeta a las naciones, proclamador de mi palabra. Eso eres tú. En algún punto de la vida te vas a encontrar con el quiebre de decir: lo vas a hacer a través de la alabanza, lo vas a hacer a través de uno por uno, lo vas a hacer a través de las redes sociales, lo vas a hacer a través de multitudes. Mucha gente dice: hermano, ¿por qué usted no ha llegado al nivel de los predicadores de televisión? Porque ese no es mi nivel. Mi nivel es ir a estorbarle a la gente que está cómoda en las iglesias y decirles: hey, no están haciendo nada, así que póngase a trabajar. Y ya me voy. Me encantaría los reflectores, claro. ¿A quién no le gustaría ese tipo de vida? Ser apreciado y bajarte del avión y y los mariachis que suenen y las flores y los mejores hoteles. ¿A quién no le gustaría esa vida? Pero yo no encuentro propósito ahí. Claro que lo deseé por una temporada cuando yo inicié en el ministerio. Claro, todo el mundo quiere eso. Pero el Señor me posicionó y me dijo: mira, chaparrito, este es tu lugar y no te muevas de ahí, porque si tú te mueves de ahí, ya no voy a estar contigo. Así que el trabajo en Cristo, escuche, es difícil, es duro, pero es satisfactorio. Sobre todo, ¿sabe por qué? Porque si mañana muriera, que no lo deseo, me encantaría ver crecer a mis hijos, a mi esposa en su ministerio, y también mi panza para
saber cómo me voy a poner cuando sea más grande. Me encantaría eso, saber si voy a cambiar de cuerpo, si todo el cabello se me va a poner blanco o si nada más la barba. No sé qué pase, pero yo me anhelaría hacerlo. Pero si no es la voluntad de Dios, si al mañana usted se entera en un estado, en un comunicado de Facebook, de Instagram, no sé, el hermano Almendra se fue, créame que voy a estar contento. Mi último instante voy a levantar mi mano, si Dios me lo permite, y decir: gracias, Padre, por la vida que me tocó, por el trabajo que me diste. Sé que me espera lo que dijo el apóstol Pablo. A lo mejor no sea una coronota, a lo mejor sea una coronita chiquita, pero será mi corona. Y con esa corona es el acceso que yo tendré. ¿Sabe para qué? Para entrar a la vida eterna. Le pregunto hoy a usted, ¿cómo va con su corona? No te pregunto cómo vas con tus sueños, porque cada vez veo coches más de lujo en esta iglesia, y eso es bueno. Hay prosperidad, Dios los está prosperando, tus sueños se están cumpliendo, tu trabajo está llevando el éxito que planteaste y proyectaste para estos años, y decir: ahora estoy gozando. Qué bueno, tu proyecto va muy bien. Ahora, ¿cómo va el de Dios? Porque esto de venir a la iglesia los domingos, los miércoles, los martes, estar un rato en el en vivo de la oración, o dejar el teléfono ahí y tú irte por allá y que la gente de aquí piense que estás en la oración, pero realmente nunca estuviste. Eso no es el camino de Dios. Hay cosas que corregir todavía, iglesia. Mira, se lo pidió al hombre que yo más admiré sobre esta tierra, mi padre. Ya te dije todo lo que él hacía. Y sin embargo, Dios una mañana le dijo: Jesús, ya nos vamos, así que quiero 3 cosas de ti. El hombre que ayunó diario, el hombre que oraba hasta las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, el hombre estaba orando en su habitación, en el hotel, en su coche, donde le tocara dormir. El Señor le dice: 3 cosas para que te puedas ir, como punto final. 3 cosas. La primera, quiero que compongas el ministerio. La segunda, quiero que compongas tu casa. La tercera, quiero que compongas tu vida. Hermano, al escuchar la tercera, compón tu vida, uno puede decir: entonces andaba mal. Te acabo de decir cuál era su vida. ¿Cómo andaría mal ese hombre? Si ayunaba, lloraba, intercedía, tenía la comunión con Dios, ¿cómo podría estar mal? Pero mira el orden que Dios le pidió. Primero, el ministerio. ¿Qué pasaba en el ministerio? Si era un hombre que atendía llamadas, atendía mensajes, si la necesidad era muy agremiante, él viajaba de la ciudad donde estuviera a donde estuviera la necesidad, sin pedir un solo centavo. Él decía: yo llego, hermanos, mañana estoy contigo, vamos a almorzar y vamos a platicar. Y viajaba 12, 13 horas para ir a atender a una persona. Pero tenía un problema. Mi papá no vivió una buena vida. A los 12 años, mamá, su padre, o sea, mi abuelo, lo volvió sicario, un asesino. Su primer víctima de mi padre fue su tío, su propio hermano de mi abuelo. Mi padre le quitó la vida de un 38 y se fue. Y de ahí él tuvo una vida violenta. Me contaba su infancia. Mi papá lo paraban a las 4 de la mañana. Mi abuelo era carnicero del pueblo, así que para tener los mejores novillos, la mejor carne, era 4 de la mañana. Y mi abuelo tenía una característica: aventaba un poco de agua en donde estaba durmiendo mi papá, pelaba unos cables que por lo regular, decía papá, fueron de la plancha. Pelaba los cables, los conectaba a la luz y despertaba a mi papá, un niño de 8 años, con toques eléctricos, para que se despertara a trabajar y fuera un hombrecito. Dice: hijo, imagínate pararte a -5 grados en Coatepec, Veracruz, ir hasta Teocelo, Jico, a esos lugares que son, y los menciono por si alguien ha escuchado o hablado o ha ido a esos lugares, son extremadamente fríos. Dice: hijo, los huesos te calan el frío.
Un niño de 8 años parado con toques eléctricos yéndose a trabajar por un toro de 600, 500, 800 kilos. Y agárralo con la cuerda, porque si se te va, decía mi papá, dice: hijo, ese día que yo no comía. Así que él tuvo una infancia violenta. Él tuvo una infancia dura, como la mayoría de las personas aquí, adultas, tuvieron en su momento. Fueron criados de esa misma manera o similar a eso. Así que no es algo que impresione o extrañe a muchas personas de la iglesia. Yo sé que ese fue su pasado, uno similar al de mi padre. Y eso que crea un corazón duro, un corazón inquebrantable. Nadie te mueve. Ay, mira, la niña caminó. Qué bueno, tenía que caminar. Ay, mira, la niña hizo su nombre. Qué bueno, porque así ya se puede endeudar en Electra. Y nada te. Mi amor, mira, la niña sacó 10. Sí, ¿qué? ¿Tenía que sacarlo? ¿O qué quiere? Un premio. Eso habla de tu infancia. Eso habla de tu pasado, de que a ti nadie te alabó nada. Nadie se admiró cuando aprendiste a caminar. Y por eso hoy estás repitiendo la misma historia. Y mi papá, aunque estaba en Cristo, y ya te dije todo lo que hacía, batallaba con algo. Y te lo voy a decir. Y te lo voy a decir porque ya no está él, ya no vive. Y no es que ande hablando ni ventilando sus secretos, pero es necesario para explicarte el punto. Su carácter de mi papá era terrible. Si él decía blanco, era blanco. Y no había manera de que tú lo hicieras cambiar a verde o amarillo o a gris. Él decía blanco y es blanco. Así que imagínate esto dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Lo difícil que fue. Hoy en día, y es de sabido, que vivimos un evangelio moderno y que han salido teorías, y yo creo, y yo pienso, y yo escribí este manual, y yo tengo este libro, y yo tengo este bosquejo, y yo de esto voy a enseñar. A mi papá no le gustaba nada de eso. Él decía: este es el libro. Yo respeto, decía mi papá, respeto a todos los demás que escriben libros, pero este es el principal. Así que imagínense lo tremendo que era mi papá. Llegar a una iglesia donde de repente, no siempre, pero salía alguien: hermano, estoy leyendo este libro y lo voy a empezar a enseñar en la iglesia, en el discipulado próximo. Ese día, ese culto iba a acabar mal, porque mi papá era Biblia y no otro libro. Así que se interponía en muchas ocasiones, se interponía su carne. Y él salía como boxeador a pelear por Dios, a defender la palabra. Y las personas que estaban enseñando ese otro libro, pues también salían a defender su versión. Así que imagínense eso, se volvía una campal, pero sin golpes, solo de palabras. No, yo creo, yo pienso. Y me tocó estar en muchas mesas de esas, donde llevaban a mi papá a un restaurante a comer a algún lugar, y de repente: pero a ver, hermano, dígame a ver cómo usted le... Y hermano, lo que se suponía que iba a ser una comida amena, una comida cómoda, se volvía un momento bochornoso. ¿Y sabe qué pasaba? Para no hacerle tanto alarde, acababan mal. Mi papá, mi esposa miró eso en muchas ocasiones: subirse al coche, pegarle el portazo, subirse al carro y agarrar, meter primera, y salía así de la iglesia, rechinando llantas, y decía: va que echa lumbre. Y sí, estaba enojado, no por él, sino porque para él estaban pervirtiendo lo que este libro enseña. Yo repito, mi postura es diferente. Si usted está leyendo un libro nuevo y lo están enseñando, gloria a Dios, aprenda. Yo tengo un concepto diferente. Yo mismo salí peleado con mi papá, imagínense eso. Porque decía: ¿cómo vas a pensar así, hijo? Si la Biblia es lo único que debe de haber en tu corazón. Y sí, está bien, pero los otros libros también te enseñan algo. No todos los libros, pero hay algunos muy buenos. Y él no aceptaba eso. Así que imagínense los conflictos que le trajo. Cuando él murió, me hice cargo de sus pertenencias
y encontré más de 60 agendas. Todos los años él compraba agendas, 60 agendas. Y para extrañarlo y llorar un poquito más, me puse a leerlas hace poco para recordar su letra, para recordar sus apuntes, y encontré en muchas de esas agendas felicidades. El tema fue fulano. Yo decía, ¿qué habrá sido de esto? Y me pude imaginar que eran a las iglesias donde él iba y el mensaje salía bien, el sermón salía como debía de salir, terminó en buenos términos con los pastores, coincidieron en ideas, y él llegaba a su agenda y se felicitaba a él mismo, ponía felicidades, el tema estuvo genial. Pero también encontré algo en donde no salía bien, donde él salía peleado, también lo apuntaba. Él decía, no sé qué pasó hoy, se salió del control. Vi en una fecha de marzo del 2000, creo 21, 22, dice, se salió de control. Quise poner mi mano ahí para ver si me revelaba algo el Señor, por lo menos que me regalara 5 minutos del cassette. Y decía, me puedo imaginar qué habrá pasado. Golpes no creo, porque no era de ese tipo. Pero me imagino la discusión ministerial que se echó mi papá ese marzo con aquel pastor de aquella ciudad, que fue tan difícil que lo tuvo que poner, se salió de control. Su carácter era difícil, hermanos, para que me entienda, como el carácter de muchos aquí. Y escuche algo, tienes que tratar con ese carácter. No lo puedes tapar y decir, Dios me va a ir cambiando conforme yo vaya sirviendo, conforme yo vaya obrando en Dios. No, usted tiene que trabajar en el carácter. Porque si no, mire, va a llegar hasta la última instancia y Dios no te va a dejar ir hasta que trates con tu carácter, hasta que trates con tu pasado, hasta que lidies con esas cosas con las que no quieres lidiar porque te da vergüenza, te da pena, no sabes cómo controlarlas, no sabes cómo hacerle. Y Dios le dijo ese día, Jesús, así se llamaba el viejo, tú ya es para que estuvieras conmigo. Eso fue el inicio de la conversación. Tú ya es para que estuvieras conmigo, pero no te he levantado porque hay cosas aún que no has arreglado. Así que suena bizarro el comentario, pero hay gente aquí y en todas las iglesias que ya deberían de estar con Cristo. Sí, usted no dice amén porque no quiere ser el siguiente. Pero hay gente aquí que ya debería de estar con Cristo, pero no se ha ido, no porque usted se ha aferrado a la vida, no se ha ido porque todavía tiene que ver crecer a sus nietos, no se ha ido porque si usted se va, no va a ir al reino de los cielos. Así de fácil. Usted no se ha ido de aquí. Hay gente, repito, que se debería de haber ido ya, adultos y jóvenes y de todos los ámbitos. Pero si no se han ido, ¿sabe por qué es? Porque aún hay cosas que arreglar. Y por eso Dios le dijo eso a mi papá, aún hay cosas que arreglar. Lo primero, quiero que arregles tu vida, arregla el ministerio. ¿Y sabe qué tuvo que hacer mi papá? Hablarle a la mayoría de los pastores. Viajamos durante 1 mes y 15 días. Cuatza, Mina, Acayucan, Oluta, Villahermosa, Veracruz, Puerto, Poza Rica, Álamo. Estuvimos en más de 15 ciudades en ese trayecto de mes y tantos días. Vi a mi padre, a un hombre, mamá, que no se doblaba, Cuando él se sentía mal, mi esposa no le gusta que haga esto, pero así lo hacía él. Cuando él se sentía mal, se pegaba, se hacía como que se amarraba un tornillo. Y decía, papá, no hagas eso. Dice, hijo, es para que no me sienta mal. Era muy duro con él mismo. Nunca se dobló delante de nadie, por eso defendía su postura. Pero yo en esta ocasión lo vi llegar a las iglesias, y cuando él miraba a los pastores, él se hincaba y decía, pastor,
perdóneme. Hay pastores que cuando nos recibieron ni siquiera se acordaban de lo que había pasado. Y le dijo: hermano Almendra, párese por favor, ¿de qué está hablando? Y mi papá sacaba su agenda y le decía: mira, en tal año vine a tu iglesia y tú y yo salimos peleados. No hubo un buen final. Y se los dijo: me habló el Señor que ya me voy, pero que por estas 3 cosas no me puedo ir todavía. Así que prefiero arreglarlo ahora. Pastor, perdóneme por ofender a la Grey. Perdóneme por lastimar a su iglesia. Perdóneme por lastimar su ministerio. Perdóneme por hacer. Y yo me sorprendí porque jamás vi pedir perdón a mi papá. Pero ese mes y medio, casi, lo vi muchísimas veces pedir perdón. Algunos fueron por celular porque era imposible llegar a donde estaban. Hizo todo lo que humanamente posible podía hacer, lo hizo, para que todas las agendas que él tenía quedaran resueltas. En todos hizo un tache diciendo: lo logré. Pude hablar con esos pastores. La primera cosa ya estaba cumplida. ¿Por qué quiero hacer un énfasis ahí? El ministerio es importante. No es cualquier cosa, iglesia. No es algo que usted puede agarrar por temporadas y decir: no, el mes que viene voy a ir a llevar comida o voy a llevar ropa. Escuche, el ministerio cuenta diario. Lo que tú hagas diario. No se trata de ser evangelista y andar por las calles con tu megáfono. Se trata de tu alrededor. El alrededor que el pastor no ve, que Johnny no ve, que los músicos no ven, que tus líderes no ven, que tus servidores no ven. Ese entorno yo nunca voy a llegar. Tú conoces gente que yo nunca voy a conocer. Hay gente a la cual yo nunca voy a tener acceso, pero tú tienes acceso a ellos. Porque eres el arquitecto fulano de tal, porque eres el diputado fulano de tal, porque eres el doctor sultano de Orán. Y en ese entorno yo nunca voy a poder llegar. Es ahí donde está tu ministerio. Hablarle a la gente, pregonar. Si tienes una vocación dentro de la iglesia, gloria a Dios, desarróllala. Pero no claves tu pensamiento en decir: pero es que yo ya soy maestro de la iglesia, yo ya doy clases. Tus obras dentro de la iglesia no serán contadas, amigo. Estas son cosas que tú tienes que hacer. Tus aportaciones, tus asistencias. Esa es la vida racional que dice el libro de Romanos. El dar tu dádiva, tu ofrenda, tu limosna, tu diezmo, tu ofrenda. Te lo pongo ahorita en tela para no explicarte tanto. Ninguna de esas cosas fueron establecidas dentro de la ley. Abraham dio los diezmos de todo sin que nadie le dijera. Simple gratitud. Pero no piense porque usted lo hace se está ganando el reino, sino es lo que haces fuera de este lugar. ¿Cómo activas tu ministerio? La segunda cosa que Dios le pidió: compón tu casa. Y mi padre fue un narcotraficante muchos años, pero dentro del ministerio él vivió lo más austero posible. Tenía una hornilla eléctrica de una sola parrillita, una parrilla eléctrica de una sola hornilla. Tenía 3 sillas, una mesa, 3 vasos, 3 cucharas, 3 tenedores, 3 cubiertos. Tenía platos, vasos. ¿Por qué 3? Porque era para mí, mi esposa y él. Pero vivíamos a 14 horas de distancia. Así que él siempre guardaba otros vasos. Porque él decía: cuando venga mi hijo, cuando venga mi nuera, cuando venga mi nieta, yo los voy a recibir y por lo menos ofrecerles un vaso de agua. Nunca tuvo closet dentro del ministerio porque decía: con los clavos funciona. Así que él colgaba su ropa, sus trajes. Compró en Home Depot de un zapatero para sus zapatos de predicar. Y era todo. Cuando el Señor dijo: vas a componer tu casa, mi papá se levantó y dijo: Señor, mi casa la compongo en 5 o 10 minutos. Tiendo mi cama,
barro mi cuarto, acomodo mi hornilla, porque limpiarla sería más fácil. Le pasas un trapo y se acabó. Y le dijo, ¿ya me vas a llevar? Y le dijo, esa no es tu casa, esa es tu habitación. ¿Quién es tu casa, iglesia? Tu familia, tu hogar. ¿Cómo estás con tu familia? Cantaste muy bonito que Él es el rey y que tú lo amas. Pero te pregunto algo, así de chavo, ¿neta si amas? No hablándole a tus hermanos. Y no estoy hablando de los de la iglesia, estoy hablando de los de tu carne. Sí, ese hermano que se robó la herencia, ya lo conoces. Bien gandul, dirían los de México. Y fue bien abusado porque agarró a la abuela así media toleque y le dijo, fírmale, 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 abuela, yo te amo mucho. Y la abuela así toda turuleca firmó. Y ahora dices al Señor, bendice a todos, menos a ese que se llevó todo. Dios, llévatelo. ¿Cuántos nos amamos aquí en Fuente de Vida? ¿Cuántos nos amamos? El que no amas. Porque te voy a decir algo, de nada sirve amarnos entre nosotros nada más. Y no lo digo yo, está en un versículo de la Biblia. De nada te sirve que ames a toda la congregación si tú estás peleado con tu primo, si tú estás peleado con tu tía, si estás peleado con alguien de tu familia. No, es que a ese no lo puedo ver, hermano. Ahí sí Dios sabe. No, no sabe. Así que mi padre tenía algo que solucionar. Yo ya estaba en Cristo. Esto fue hace 5 años atrás. Yo ya estaba en el ministerio. Parecía que nada, hermana, que nada tenía en mi corazón. Pero descubrí algo, que había veneno en mi corazón. ¿Por qué? Porque mi papá fue tan duro en su formación que a él lo formaron de que hombre no toca a hombre, porque es homosexual. Así que nunca me permitió tocarle su rostro. Nunca me permitió sentarme en su pierna, hacerme caballito. Nunca. Nunca me dio un abrazo. Nunca. Los regalos de los abrazos de cumpleaños eran: mi muchacho, estás creciendo, hijo, ya te están haciendo el bigote. Me encantaría que estuviera vivo, que diga, mira, jefe, lo logré. No es eso, es mío, Me voy a pensar, ¿cómo? No tenía. Pero empecé en un tratamiento y mira, ahora soy don Barbón. Bueno, me animo yo mismo. Pero él nunca me dejó tocar su rostro. Él tenía una barba impresionante, envidiable para mí, y nunca me dejó tocarla. Así que el Señor le dijo, tienes que componer tu casa. Segunda cosa por la que no te has ido es porque sigues entercado en no solucionar ese problema que sabes, porque ya vienes a la iglesia, sabes que lo tienes que arreglar. Pero es que, hermano, si usted supiera la historia, no importa la historia, importa lo que viene después de la vida. Eso importa más que la historia. Y para que tú tengas lo que está después de esta vida, tienes que solucionarlo de esa historia. ¿Cómo lo sé? Mi papá, Dios se lo demandó a mi papá. Dijo, ¿qué tienes en tu corazón? Cuando él me lo dijo, yo dije, yo no tengo nada. Y se sentó una mañana y me dijo, hijo, ven, quiero hacer algo que toda la vida supe, porque él sabía esto. Supe que te dolió. Mire, cuando él dijo esto, algo en mi interior supo a qué se refería a él. Mi corazón empezó a latir así, mire. Y le dije, papá, ¿a qué te refieres? Mi papá nunca me agarró la mano. Por lo tanto, ni siquiera sabía cómo agarrar la mano de un hombre. Me acuerdo que me agarró la muñeca y me dijo, ven. Y cuando yo estuve aquí, él estaba sentado. Cuando yo estuve aquí, empecé a temblar de mi pierna. Le decía, ¿qué vas a hacer? Y me miró y me dijo, tú sabes lo que voy a hacer.
¿Y sabe algo? A mis 32 años volví a tener 5. Me sentí el niño más feliz. Cuando él agarró y me sentó en sus piernas y me senté, yo dije: wow, esto se siente estar en las piernas de papá. Y lo volteé y le dije: hazle el caballito. Si oye, si va a hacer el combo, que lo haga completo. Y lo hizo. 32 años tenía yo cuando él hizo el caballito por primera vez a su hijo de 5 años. 32 años. Después de que hizo el caballito, me contó una historia. Me dijo: hijo, te voy a contar algo. Mi papá me paraba todos los días a las 4 de la mañana. Me paraba con cables eléctricos y agua, con un frío que calaba los huesos. ¿Y sabe qué pasó cuando él me estaba contando esa historia? Se me cayó la cara de vergüenza, porque toda mi vida estuve enojado con mi papá, porque él me paraba a las 6 de la mañana y solamente me chiflaba. Y era todo. Y con ese chiflido, varón, mi papá fue militar 15 años. Yo tenía que estar listo, boleado, planchado, bañado y arreglado para ir al colegio. Y él me contó la historia. ¿A qué hora me paró a mí? A las 6. ¿Cómo me paró? Con un chiflido. ¿Cómo lo paraban a él? Con cables eléctricos. ¿A qué horas? O sea, ¿qué hizo conmigo? Me regaló 2 horas. Y lo mejor que pudo hacer para no darme toques eléctricos, ¿sabe qué fue? Un chiflido de amor. Pero toda mi vida lo vi mal, hasta el día que ya no estuvo. ¿Sí te das cuenta de algo? Estás peleado con la vida porque quieres. Y te vas a dar cuenta muy tarde, hermano, cuando ya lo estés velando a esa persona que ahorita puede ser una piedra en tu zapato. Pero cuando se vaya, nada de eso va a importar. Y la tercera cosa por la cual mi padre no se iba era porque, a pesar de que ya había arreglado el ministerio, él no podía irse con ese carácter. Así que tenía que ser quebrantado. Una mañana mi papá ya usaba oxígeno para esto. El médico no le encontraba qué enfermedad tenía. Iba cada 3, 4 días al médico y decía: Jesús, ¿te quieres morir? ¿Por qué? Pon en perspectiva tus órganos: riñón, páncreas, hígado, el corazón, los pulmones, como si fueran switch. Semana con semana, cuando vienes, pareciera que se van apagando. La semana pasada eran tus pulmones, ahora son tus riñones. Ahora estoy checando tu corazón. Jesús, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dime, ¿no te estás tomando el tratamiento? Y dijo: doctor, yo estoy haciendo todo lo que usted me dice. Pero ese día mi papá le dijo: doctor, es la última vez que nos vamos a mirar, porque ya no voy a volver a su consultorio. Le voy a decir algo que usted no va a entender, pero ya es tiempo de irme a casa. El doctor creía que mi papá iba a cambiarse de lugar y se iba a ir a su tierra natal, pero mi papá sabía que era el tiempo del fin. Así que una mañana se levantó mi papá, se quitó el oxígeno y le dijo a mi esposa: ya no quiero que cocines tú, voy a cocinar yo. Así que si mi papá se alistó, él vivía en un segundo piso alto y había muchas escaleras para bajar. Mi esposa rápidamente me llamó y me dijo: mi amor, tu papá quiere salirse y ya no puede caminar. ¿A dónde va a ir?, le dije yo. No sé, dice que va al mercado a comprar comida para él hacer de comer, pero no podía ni valerse por sí mismo. Le dije: déjalo, voy a ir para allá. Llegué a la casa, mi papá ya estaba casi en la salida. Cuando le dije: papá, ¿dónde vas? Me dijo: voy a traer comida. Todo enojado.
Que papá, ponte el oxígeno. Mira, yo miraba su respiración agitada y le decía, siéntate, ve a la cama, ahorita yo voy a comprar, hazme una lista. Me dijo, no, voy a ir yo. Ah, caray, se enojó. Y yo también tengo mi carácter. Así que le dije a mi esposa, mira, déjalo que se vaya. Si quiere irse a morir, que vaya a dar vergüenza allá a la calle, no aquí. Tengo mi carácter, por lo cual también estoy trabajando en él. Así que me acuerdo que mi papá salió, agarró sus llaves y se fue. ¿Sabe cuántos escalones alcanzó a bajar? 5. Y empezó a llorar. El oxígeno ya no le alcanzó. Mi esposa dice que cuando ella lo encontró, estaba tirado de rodillas en las escaleras, todo raspado del brazo y de la cara. Su cuerpo se descompensionó y cayó. Milagro, no rodó por todas las escaleras. Cuando mi esposa lo encontró, dice, mi amor, estaba llorando como un niño, como nunca había visto a mi suegro llorar. Así estaba llorando. Y le pegaba a la pared y decía, ya entendí. Y volteó a ver a mi esposa con lágrimas y le dijo, ya entendí. El viejo hombre tiene que morir ahora. Tengo que quebrar ese carácter que me formó, que me protegió, que estuvo conmigo, por el cual le decía a mi esposa, hija, yo nunca perdí una batalla. Siempre arrebaté todo y siempre ganaba, pero ahora reconozco algo, que ya no puedo ser ese hombre. Y que tengo que rendir este carácter duro que yo tengo para que Dios pueda renacer en mí por completo. Ese día mi esposa y yo miré toda la acción desde lejos. Era el momento de suegra, de nuera y suegro. Mi esposa se hincó donde él estaba, oró por él. Mi papá de la nada se levantó y dijo, llévame a la cama. Y fue a la cama mi papá y se sentó y abrió su Biblia y empezó a llorar. Nunca supe qué leyó, pero empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y le dije a mi esposa, le digo, mire, vámonos, déjalo solo. Fuimos al mercado, regresamos del mercado y estaba llorando hincado en el piso. Y le decía, papá, el oxígeno. Se lo puso, le digo, siéntate aquí. Fue el hombre más blandito ese día. No volvió a poner pero para nada. Levantó su mirada en la tarde y dijo a mi esposa, ¿sabes qué, hija? Lo único que voy a extrañar de esta vida, ¿sabes qué es? Los atardeceres. Los voy a extrañar mucho. Pero también no me preocupa, porque a donde voy se han de ver mejor. Al otro día mi papá se levantó, hermanos, como si no tuviera una sola enfermedad. Se paró, se vistió, me dijo, hijo, quiero que vayas por esto al mercado, no voy a ir yo. Por favor, dile al boleador, al que me bolea, dile que venga a la casa, quiero que me bolee mis zapatos. Días anteriores él decía que él iba a ir a bolearlos, ahora solicitaba que viniera él. Mandó a traer al peluquero ese día. Se cortó el cabello en casa, todo lo hizo en casa. Ese día, hermanos, fue algo tan diferente. Fue un hombre que no conocía, totalmente distinto. Agradeció por todo. Saludaba a la gente por la ventana, vecino, cuando él era de asomarse y era de... y volvía a cerrar, súper hermético. Ahora no, ahora fue empático. Ahora lo logró. Y por eso el 11 de marzo a las 8 de la noche él me dijo, hijo, quiero descansar. Dame una pastilla, un Dalai, dame algo para dormir, quiero descansar. Y a la 1:17 de ese día, mi papá se levantó en la madrugada y me dijo, hijo, siento un sol aquí. Y yo decía, papá, te está dando un infarto, vamos al médico. Y él me volteó a mirar y me dijo, no, hoy es el día, hijo. Hoy me voy a casa.
Todo mi cuerpo se estremeció. Por un momento dije, está loco. Pero de repente se paró y me dijo, háblale a mi pastora, dile que me ponga en manos de Dios. Hijo, lo logré. Y yo le decía, papá, ¿qué lograste? Si tú no entiendes, pero lo logré. Le hablé a su pastora, que también es mi tía. Mi tía lógicamente, humanamente dijo, mi amor, por favor, llévalo al hospital. Y le dije, no le voy a robar su momento. Desearía llevarlo, tía, pero él se esforzó por este día. Yo vi cuánto le costó las 3 cosas y yo no voy a cortar su camino. Le dije, ora por él o busco a alguien más que ore. Y su hermana pastora oró por él, lo puso en manos de Dios. Y mi padre murió en mis manos de la manera más hermosa. Mi padre era muy inanimado, era una persona seria en su semblante. Pero un minuto antes de morir, lo vi puesto aquí en parte de mi brazo. Él quedó semisentado en su cama y de repente se quedó mirando hacia el frente y hizo esta facción en su cara que nunca había yo visto. Y volteó a verme y me dijo, hijo, todo es real, todo va a valer la pena. No te rindas y asegúrate de llegar a casa. Ese fue un mensaje personal. ¿Por qué te lo comparto? Porque tú también eres parte del cuerpo de Cristo. Y de vez en cuando debes de quitarte la máscara y dejar de ser hipócrita y a sincerarte con el del espejo y decir, caray, tengo conflictos, e intentar solucionarlos, no taparlos. Hay gente que dice, no, yo ya no pienso en eso. Eso ya pasó, hermano. Y hablar de esa pérdida, hablar de ese terreno, hablar de ese coche, hablar de eso me produce, ¿sabe por qué? Porque no lo ha superado. Hoy yo puedo llorar de alegría y de gozo. Hoy yo puedo decir, enterré a mi mejor amigo y me siento orgulloso que se fue, porque algún día, si me esfuerzo, los alcanzaré. Porque sé dónde están. Sé lo que les costó estar donde están. Y de eso se trata la vida, iglesia. No de solamente venir y cantar, oh, tú eres santo, arregla todo. Tú tienes que poner de tu parte también. No esperes que Dios venga y con su varita mágica te sane, te restaure. No, usted tiene que propiciar la restauración. Vaya, empiece a pensar, ¿con quién está mal? ¿Con quién no ha arreglado los problemas? Usted no puede amarlos aquí a los que están en la iglesia. Usted no puede amar a Dios si usted no ama a su enemigo, si usted no comparte la palabra. Usted puede decir lo mismo que el apóstol en Filipos encerrado. Para mí morir sería ganancia. Muchos le temen a la muerte, pero les voy a decir algo, a todos nos va a alcanzar. Algunos antes, otros después. Algunos jóvenes, algunos ya ancianos. Ojalá y Dios quiera que para cuando ese día llegue usted haya solucionado sus conflictos, porque si no, de nada habrá valido la pena todo este esfuerzo. De nada habrá valido la inversión que se ha hecho para que usted logre llegar a la salvación. La instalación no se hizo para que usted se acomode aquí, se hizo para que usted logre llegar allá. Este es el lugar de capacitación. Este es el lugar donde Dios te recuerda cada miércoles, cada martes, cada viernes, cada miércoles, cada servicio, cada sábado, cada domingo. Es para que te recuerde, enmenda tu vida, corrige tu camino. No soy el primero que te lo dice, pero a lo mejor soy el primero que te lo da en esta versión. Pero la vida se está yendo. Si usted mira allá afuera, cada día las cosas más caras, más imposibles de alcanzar, la violencia más tremenda,
los desaparecidos, muertes, levantones, secuestros. Pero la Biblia dice que el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen. ¿Y qué? Y los defenderá. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Denle un aplauso al Rey. Tiene que lograrlo. Quiero terminar diciendo esto: tienes que luchar. La peor lucha que tiene el creyente no es contra Satanás, es contra uno mismo. Usted mismo decide no soltar. Usted mismo decide no perdonar. Usted mismo decide odiar. No es el diablo. Deje de decir: es que el diablo los tiene atados. Es usted. Usted mismo es que le dice: yo no supero. Pues supéralo, o aprende a vivir con ello. Mi esposa siempre quiso tapar su pasado y decir: nunca contaré de la violación, nunca contaré de lo que me pasó. Y hoy es de lo que más cuenta. Porque si usted no habla, usted no hace algo por cambiar, eso va a seguir creciendo en su corazón y va a llegar a matar tu amor, va a llegar a matar tu fe. Al menos que encuentres el propósito de Dios, y entonces el morir para ti será ganancia. Porque sabrás que lo que el diablo quiso utilizar para acabarte, le diste vuelta y lo usaste en su contra para traer a más personas a Cristo, y que también ellos pudieran ser sanados a través del Espíritu Santo. Pero Dios te necesita. Tampoco eres la última coca en el desierto, pero eres un instrumento valioso para Él. Por algo te trajo. Vio tu vida desde un inicio y dijo: este me va a servir. Me va a servir para una generación que se va a corromper. ¿Sabe cuántas iglesias corrompidas ya hay hoy? Iglesias vendidas. Cuando yo me enteré en el camino que iba a haber votaciones, yo dije: a ver si llega la gente, pastora. ¿Sabe qué me impresionó? Ver la iglesia llena. Porque hoy muchas iglesias incluso cierran para ir a votar a otro lado. ¿Por qué? Porque llegó papá gobierno y les dio ahí un apoyo de 1 tonelada de cemento. Pero el día 25 quiero a todos los feligreses votando. Hay muchas iglesias que ya se vendieron. Hay muchas iglesias que ya fornicaron la palabra de Dios, y ya no se está predicando la Biblia. Ya no te están incitando a orar y a que estés en conexión, a que estés en comunión. No, nada de eso. Y verlos hoy a ustedes aquí congregados a todos, porque a lo mejor no me sé los nombres de todos o de muchos, pero sí los identifico, más sobre todo que ahora ya traigo lentes. Dios bendiga la vida de mis niños que me dieron mis lentes. Ahora sí los veo, hasta las canas les veo. Bueno, algunos ya son muy visibles, ¿no? Pero a los que no, miren, con esta ni el sol me hace nada. Y los conozco de rostro, y verlos hoy aquí a todos, decir: wow, no se vendieron por un voto, no fueron a eso, que es importante. Claro que es importante socialmente hablando, pero esto es más importante que cualquier otra cosa: estar en la casa de Dios, en su presencia. Así que usted eligió el mejor lugar. Qué bueno. Solamente a lo mejor le hacen falta algunas cosas que corregir todavía para poder decir lo que el apóstol dijo: no importa lo que me venga, no importa cuál sea mi futuro. Estaba amarrado en Filipos. Él sabía que iba a morir, y él dijo: no me importa. No me importa si logré la casa, si no tengo el coche, no me importa. Lo que más importa es lo que me espera el día que me maten. Eso es lo que más importa. No es que deseara su muerte, pero él sabía que el día que la muerte llegara a su vida, iba a ser el principio de su vida. Iba a ser el desenlace, por lo cual luchó 35 años. Pero escuche, luchó. No solo se sentó y dejó que lo instruyeran, luchó para que su carne no venciera y el espíritu pudiera vencer. El espíritu está presto, Iglesia Fuente, y quiere cambiarte. Pero a veces eres tú el necio que has decidido no soltar. Hoy puedes soltar.
Y si no puedes soltar hoy, empieza a decirle al Señor que no puedes. Dile: Señor, no supero ese noviazgo, no supero ese matrimonio, no supero esa infancia, no supero aquella injusticia donde me quitaron mi casa, mi terreno, mi herencia, mi patrimonio. No supero aquella estafa que me hizo tal hermano que hoy está en la iglesia. Pues supéralo, porque esas cosas van a poder seguir pasando. Pero usted entenderá que nada de eso importa. Mucha gente hoy me dice: hermano, ¿no le molesta que gente hable de usted? No, porque la gente siempre va a hablar. Y yo no puedo hacer nada en contra de eso. A algunos les caeré bien y a algunos les caeré mal. Y está bien por ellos. A mí me caen bien todos. Con algunos me cuesta convivir, pero de todos modos tengo que sentarme con ellos a la mesa y soportar sus historias guajiras y sus ideas erróneas que tienen y decir: claro, sí, oh, por supuesto. Y después tirar toda esa basura y decir: wow, qué plática tan inedificante. Pero así son. Y decirle a esta persona, decirle: ánimo, campeón, échale con todo, vamos. No es ser hipócrita, es saber sobrellevarlos. Eso es todo. No es ser falso, es ser amorosos con los que a lo mejor no tienen amor. Te vas a encontrar con un mal vecino, con un mal familiar, con alguien que necesita superarlo. Necesita superar ese pasado. ¿Para qué? Para que el día que la muerte venga, ese día tú puedas decir: valió la pena. Wow, lo logré. Si no te has ido, ¿por qué será? Si aún todavía estás en esta tierra, no es porque Dios quiere que logres tus sueños, es que Él quiere que logres su propósito. Y su propósito es volver a casa. Siempre he dicho eso. Dios no quiere usarte. Ese no es su objetivo principal. Su objetivo principal, ¿sabes cuál es? Salvarte. Que regreses de donde fuiste tomado. Mi embrión miraron tus ojos. Así que ¿a dónde quieren que vuelva? A donde estaban sus ojos. Que yo salte como corderito en la manada y diga: wow, allá está mi rey. Y voltee y diga: wow, lo logré. Y con ellos vengan todos ustedes y digan: wow, ellos también lo lograron. Escuche esto, porque esto no me da más ofrenda, al revés, me las quita. Yo puedo extender mi mano hoy y puedo bendecir y romper cadenas, romper ataduras y romper yugos. Pero son los superficiales. Los yugos verdaderos los vas a romper tú, porque tú conoces la historia. Tú conoces los por qué, para qué y las circunstancias en las cuales pasaron esas historias. Te ofendieron, a Jesús igual. E incluso le llamaron Belcebú. Y dijo: por causa de mí ustedes vivirán estas cosas también. Así que aguanten. Aguanten los malos comentarios. Ya te volviste aleluya. Dile: no, aleluyota. No solamente aleluya, soy fanático. Me encanta estar en la casa de Dios. Es más, voy los días que no hay servicio. Me paro afuera de la iglesia y digo: aquí estoy. O sea, tómalo por el buen sentido. Que no te ofenda: es que se estacionó afuera de mi casa. Está bien. Me ahorra ir al gimnasio. Lo voy a estacionar a una cuadra y voy a caminar. Y cuando veas al vecino, el vecino va a sentir pena. Ay, vecina, me paré en su lugar. No se preocupe, un infarto menos, me acaba de usted dar vida. Y eso le va a dar a entender que se la quitaste a él, porque él, por agandallar tu lugar, ahora caminó menos y está más propenso a un infarto que tú, que caminaste 2 cuadras para tu casa. Suena chiste, ¿verdad? Es tomarse la vida con sentido. Eso es todo. No te lo tomes personal. El diablo eso quiere, que todo lo veas, que te están atacando, que te están haciendo para que pierdas la dirección. Algún día podremos decir lo del apóstol: viví en Cristo
y lo que me espera es ganancia. No es como el me lo merezco, pero me esforcé, fui valiente en verdad. Ser valiente, ¿sabe qué es? No es el que grita mucho y el que hace mucho alarde, es el que se enfrenta a sí mismo. Cuando tú dices, voy a enfrentarme a mi pasado, fue duro porque el viejo fue difícil, voy a enfrentarme a ese problema, voy a ir a encarar a estas personas, no a hacer pleito, a mediar la paz. Y llegar con los que te quitaron el terreno va a ser difícil. Y sobre todo si llegas al terreno que te quitaron, donde hoy estas personas tienen su casa. Y no vas a llegar con el pensamiento de pues esto es mío, estás viviendo gracias a mí, y decir qué bueno, que Dios te bendigo y yo también te bendigo para que nos vaya bien a todos. Y Dios sabe que abrirá los cielos sobre su vida. Que si ya está siendo bendecido, ahora imagínese con un corazón sano, limpio, un depósito donde Dios pueda depositar las verdaderas bendiciones, las que todavía ni siquiera conoces. ¿Cuántos quieren esas cosas para sí mismo? Póngase de pie en esta hermosa tarde. El caminar con Cristo no es una religión. Esto no es como ir a misa. No es como ir a una cátedra de los de la luz del mundo. Esto inicia, ¿sabe cuándo? Cuando al final decimos amén. Ahí inicia nuestro verdadero camino. Así que quiero que ponga la mano en su corazón. Vamos, hágalo conmigo y cierre sus ojos de una vez. Y haga una oración honesta y dígale: Señor, este corazón necesita ser cambiado. Este corazón necesita ser transformado. Lo he intentado durante años, pero aún hay cosas que no he podido cambiar. Aún hay cosas que no he podido olvidar. Aún hay cosas que no he podido superar. Aún hay odio, rencor, amargura, tristeza, soledad, resentimiento. Me he sentido desplazado de mi familia y eso me ha quitado la paz y la tranquilidad en mi corazón. Pero hoy, Señor, con la mano en mi corazón, te pido que trabajes conmigo. Trabaja una vez más en lo que tú quieres hacer. Trabaja una vez más en mi vida para que el día que tú me llames, sea ahora, sea mañana, sea dentro de 20, sea dentro de 15, sea dentro de 50 años, ese día yo pueda levantar mis manos y decir: gracias por todo lo que me diste, gracias por todas las oportunidades, gracias por todo lo que me otorgaste, y gracias por todo lo que pude lograr estando en tu camino. Gracias por ayudarme a perdonar, por ayudarme a restaurar, por ayudarme a reedificar. Pero gracias principalmente por trabajar conmigo, Padre. Te pido, Señor, como tu hijo y ministro, que ayudes a tu iglesia. Ayúdalo, Señor, a mantenerse en este pensamiento, Señor, de querer hacer las cosas como realmente se deben de hacer. Hacerlas, Señor, por amor y no por imposición. Hacerlas porque quieren hacerlo y no porque tú se lo estás demandando nada más, sino que por amor a ti ellos lo van a hacer, Padre. No por instrucción, no por el mensaje, sino porque comprenden que para ir a casa, nuestra vasija, nuestro corazón, nuestra vida debe de estar, Señor, plenamente en rectitud contigo. Ayúdanos a lograr esa rectitud. Ayúdanos a lograr, Señor, ese tipo de comentarios. El no desear, sino esperar la muerte con gozo y con alegría, sabiendo el lugar a donde tú nos vas a colocar. Ayuda, Fuente de Vida, a seguir pregonando la palabra evangelísticamente en la iglesia, pero también ellos en sus trabajos. Ayúdalos en la lengua. Hay muchos aquí, Padre, que batallan con la lengua. Hay muchos aquí, Señor, que todavía se les van los ojos. Hay muchos aquí que aún el pensamiento los traiciona. Hay muchos aquí que aquí parecen tus hijos, pero allá afuera no. Ayúdalos a ellos. Ayúdalos, Señor, si no pueden cambiar.
sígueles hablando. Busca otra estrategia, busca otro predicador, busca otra manera. Manda nuevamente al pastor, manda a los líderes, manda a los diáconos, manda, Señor, a las personas necesarias que vuelvan a hablarle, que vuelvan a enseñarle, que vuelvan a instruirle. Ayuda a los que ya están caminando, ayuda a los que se han olvidado de seguir caminando, a los que ya se acomodaron, a los que ya tienen un lugar establecido, a los que ya saben cómo hacer, cómo orar, cómo cantar, cómo ofrendar, cómo dar. Ayúdale, Señor, a entender el sentido de la vida y a poder seguir hacia adelante. Ayuda, Señor, a cada miembro, cada joven, cada señorita, cada jovencito, Señor, de esta iglesia, que encuentre el verdadero propósito, que te sirva, que se apasione, que te ame con amor eterno, con pasión. Ayúdanos a nosotros los adultos a seguir permaneciendo encendidos y no caer en la costumbre de venir a la iglesia. Ayúdanos a mantenernos íntegros delante de ti, Padre. Y ayuda a tus siervos de este lugar para poder seguir llevando la visión que tú les diste. Y gracias, Señor, por hacerme parte de sus amigos. Gracias, Señor, porque ellos nos mantienen en oración a nosotros. Y nosotros podemos seguir viajando, predicando tu palabra a donde quiera, Señor, que nos mueves y a donde quiera que tú nos mandes. Ayuda a la Grey, ayuda a los ministerios, los predicadores, los pastores, los evangelistas que se están levantando del instituto, Señor, los líricos, los estudiados. Prepáranos, síguenos abriendo puertas para llegar a muchísimas naciones, a muchísimas personas más. Ayuda a cada persona que está en esta iglesia y bendícelos. Las veces que nos han bendecido, tómalo en cuenta, Señor, y abre la ventana de los cielos también a su favor de ellos, porque ellos también son parte de este ministerio. Gracias, amado Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso. Que Dios bendiga sus vidas. Nos vemos en la próxima. Estén orando por nosotros. Después del 31 tenemos unas salidas a la Sierra Mije, no, me parece Cacalotepec. Vamos a estar allá y vamos para el Istmo también. Así que estén orando por un servidor, su familia, para poder seguir compartiendo el evangelio. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Denle un aplauso al Rey de Reyes.